Cuando uno trabaja varios años en la pastelería, se da cuenta que 4 productos son los pilares fundamentales de todas las masas y de todas las preparaciones. Harina, manteca, huevos y azúcar constituyen esa estructura base desde la torta que nos preparaba nuestra mamá el domingo hasta el postre en un restaurante lujo. Y en este ciclo vamos a tratar de eso, de las masas y de las técnicas básicas de preparación de pastelería. ¿Por qué? Porque ellas nos van a permitir dar ese salto, ser el trampolín a todas las preparaciones, desde las tradicionales a las más modernas. Por eso comenzamos hoy con uno de los grandes clásicos, el tiramisú y sus masitas vainilla. Vamos a trabajar. Las masitas vainillas existen en todo el mundo con diferentes nombres. Lady Fingers, biscotelas, biscuit à la cuillère, es decir, todas esas denominaciones sirven para describir a una galletita o masita alargada de una masa batida súper aireada como es la que nosotros vamos a realizar. Técnicamente la denominamos un biscuit. ¿Por qué? Porque vamos a batir por un lado las yemas y por el otro lado las claras. Y hay una proporción básica para estas galletitas, que es que por cada huevo que utilicemos vamos a poner 25 gramos de azúcar y 25 gramos de harina. Entonces, cuando después vayamos recorriendo a través de diversos capítulos, vamos a enterarnos que hay proporciones para hacer un pionono, para hacer un genoise, para hacer un bizcochuelo, para hacer un budín. Pero eso es lo que tenemos que acordarnos en principio de base. Al ser batidos divididos, nosotros vamos a colocar por un lado las claras de huevo, en este caso tengo 4 claras de huevo, y las vamos a comenzar a batir. Por otro lado tenemos las yemas las vamos a colocar también en un bol, y los 100 gramos de azúcar, recuerden que tengo 4 claras y 4 yemas, los 100 gramos de azúcar los voy a repartir 1/3 aproximadamente aquí y 2/3 en las claras. Recuerden, al poner azúcar y yemas en contacto, siempre tenemos que comenzar a batirlas desde el inicio. No las dejen quietas porque el azúcar va a tender a cocinarse, no es el término exacto, pero tiende como a desnaturalizar quizás las yemas y formar unos grumos que después son imposibles de destruir. Si quieren le pueden agregar un poquito de sal, lo que sí siempre va a llevar es esencia de vainilla. Entonces la esencia de vainilla puede ir perfectamente aquí. Y esto, una vez que está blanqueado, directamente ya está listo como para agregárselo a las claras. Pero las claras tienen que estar bien espumosas antes de incorporarles el azúcar. Entonces, cuando las claras empiezan a formar esa espuma más sostenida, vamos a incorporando el azúcar en forma de lluvia. Las claras lo van a ir disolviendo, van a ir fundiendo y el merengue va a ser cada vez más sostenido. Entonces tenemos claras batidas acá azucaradas, las yemas por otro lado batidas con un poquitito de azúcar y la vainilla, nos queda harina. Harina común, harina sin polvo leudante, harina 4 ceros o la más blanca que ustedes encuentren como para poder trabajar. La harina bien tamizada, las claras bien batidas, las yemas, y entonces ya tenemos los ingredientes como para poder unir todo en esta masa. Vamos a ver de qué manera unimos. Le damos un último golpe de batido. Con ese último batido verificamos entonces que las claras estén bien montadas. Y ya vamos a retirar un poco esto. Cuando montamos tenemos que montarlas a lo que nosotros llamamos au bec d'oiseau, a un pico de pájaro. Es decir, nosotros vemos como si fuese un ave de rapiña, ¿no?, que tiene su pico. Esa es la idea. Las claras van a estar entonces flexibles y me van a permitir después incorporarle el resto de los ingredientes. Vamos a colocar las claras merengadas aquí
Recuerden no pasarse, ¿eh? Si las claras pierden el brillo, después vamos a tener problemas para poder integrar el resto de los ingredientes. Y a diferencia de la mayoría de las preparaciones donde las claras es lo último que se integra, acá las yemas, que son más grasosas, se integran al batido de claras. Pueden ser en forma de hilos si hacemos una gran cantidad en la batidora, o bien lo hacemos en forma manual, como yo estoy haciendo en este momento. Entonces, lo primero que vamos a incorporar son las yemas, ven, tratando de unirlas al batido con una espátula de goma flexible, con lo que llamamos movimiento envolvente, que es ir recorriendo todo el bol de arriba a abajo, del centro a los bordes, hasta tener una coloración homogénea. Y ahora incorporar la harina. Es muy lindo trabajar en pastelería porque es como trabajar casi como un juego de química, ¿no? Uno ve preparaciones transparentes como las claras, ese producto que al cabo de un batido puede tomar un volumen 3 o 4 veces el inicial. Las yemas que antes eran de un color amarillo fuerte, después empalidecen. Es realmente como sentirse químico por un rato cuando uno hace pastelería. Reside muchísimo la transformación de los productos al resultado final. Y aquí integramos la harina. Si ustedes quieren hacer vainillas de cacao, reemplazarían una cucharada de la cantidad de harina, de los 100 gramos en este caso, por una cucharada de cacao amargo. Y de esa manera, entonces, van a tener unas vainillas más oscuras. ¿Ven? La masa tiene que tener una consistencia que no sea líquida, tiene que mantenerse totalmente firme. Esa es la base para poder hacer buenas vainillas. ¿Qué necesitamos después? Una manga con una boquilla lisa, o también podría ser sin boquilla. En este caso, una boquilla de unos 8 milímetros aproximadamente. Estas lady finger o dedos de dama. En realidad no nacieron con el tiramisú, sino que se conocían de mucho antes, porque estas vainillas se utilizaron en principio para hacer lo que llamamos charlottes, que son esas preparaciones donde tenemos como una muralla de masa alrededor de una crema o de frutas o de un bavarois. En este caso, el tiramisú, si bien no sabemos la historia ciencia cierta, es algo más reciente. Tenemos placa con papel manteca enmantecado y la idea es, si ustedes trazan unos bastones más o menos parejos, llegan acá, cortan y vuelven. Vienen acá, acá dejan de apretar y vuelven. Vienen acá, dejan de apretar y vuelven. Porque si yo no dejo de apretar, hago esto, que después queda feo, ¿ven? En las vainillas. Y lo hago así, y entonces la idea es corregirlo. Acá no tienen que temblar, tienen que ser lo suficientemente hábiles, como esto es aire en la manga. Acá, de esta manera. Pueden ser más anchas, un poco en el horno van a agrandarse. Y también voy a hacer algunas gotitas como para después decorar. Algunas gotitas ahí en el medio, como para después decorarlo. Las vainillas, antes de ir al horno, tenemos que espolvorearlas con azúcar glass o azúcar impalpable. Entonces, abundante cantidad. La idea es que las masitas, las vainillas, tengan un perlado en la superficie. ¿Y a qué se debe eso? A que justamente la masa moja el azúcar impalpable y en el horno forma como perlitas. Eso se obtiene de diversas maneras. Azúcar impalpable primero y azúcar común después. Azúcar impalpable primero, dejo que vuelva a aparecer el brillo sobre las vainillas y volvemos a espolvorear. Y la otra es espolvorear mucho y con un poquitito de agua, entonces nosotros salpicamos las vainillas hasta lograr que haya puntitos donde después en un horno a 180 grados el agua hierva y forme justamente ese perlado. También existen desde ya moldes donde fabricar justamente las vainillas que tienen las cavidades donde después nosotros poner la masa. Para aquellos que tengan pulso débil, el molde sería
el ideal. Y con esta cantidad de masa le salen aproximadamente unas 50 vainillas. Y una vez que tenemos las vainillas ya listas para ir al horno, tenemos que precalentar el horno a 185-190 grados, es decir, un horno un poquito más fuerte o más caliente que el horno moderado. Entonces, horno 190 grados, 10 minutos. En el horno Ormay, nosotros accionamos el timer al tiempo deseado y una vez finalizada la cocción, se detiene solo. Para las masitas vainillas, merengar 4 claras con 80 gramos de azúcar. Batir a blanco 4 yemas con 20 gramos de azúcar. Perfumar con una cucharada de esencia de vainilla. Incorporar el batido de yemas a las claras merengadas. Tamizar 100 gramos de harina común e integrar al batido. Colocar la preparación en una manga con una boquilla lisa de 6 milímetros. Trazar las vainillas sobre una placa con papel manteca enmantecado. Espolvorear con abundante azúcar impalpable. Hornear a 190 grados, 10 a 11 minutos. Y para hacer la crema de tiramisú, lo que tenemos que hacer es algún elemento que nos permita darle aire al queso mascarpone, que es el componente fundamental del tiramisú. El queso mascarpone es un queso hecho a partir de crema y de ácido cítrico, jugo de limón, con una leche cortada, digamos, pero en este caso una crema de leche cortada que ya se vende en la mayoría de los negocios que venden productos italianos o productos lácteos. Entonces, para hacerlo un poco más aireado, se utiliza, podríamos utilizar merengue italiano, pero es demasiado dulce. Lo clásico es hacer lo que llamamos un aparato a bomba o un sabaión, hecho con yemas, con azúcar y con agua. En este caso tengo 8 yemas y 80 gramos de azúcar y vamos a agregarle unas 2 o 3 cucharadas de agua y me voy a ir a hacer este sabaión. Baño de María, vamos a ir batiendo las yemas con el azúcar y ese poquitito de agua hasta lograr esa especie de sabaión. Después la máquina se va a encargar de terminar de batirlo. El tiramisú, como anticipé un poco, es un postre que su historia se empezó a escribir desde hace poco y yo les diría que desde los años 70 prácticamente es un postre que figura en las cartas de todos los restaurantes del mundo. Entonces empezaron a surgir historias desde la Edad Media, prácticamente todas de dudoso origen. Lo que se sabe a ciencia cierta es que esos postres basados en capas de masitas vainillas y de alguna crema eran famosos en la Toscana porque les encantaban los trifles ingleses de tantos diplomáticos que viajaban a Londres y después volvían a Italia y reproducían las recetas o las costumbres de los restaurantes caros de Londres. Entonces, esas sopas, pues se llamaban sopa, como la sopa inglesa, que en las pizzerías porteñas se venden tanto, siempre constituyen, por un lado, una capa de masitas vainillas y después alguna crema. ¿Quién no habrá comido en su casa esos postres hechos en esos recipientes rectangulares de masitas con la crema de vainilla o con algún flan o demás? Sopa viene porque las masitas vainillas o la masa que se utilice se insupa, es decir, se moja en un almíbar, que es lo que vamos a hacer después nosotros para esto. Es importantísimo este paso de cocinar las yemas como en un sabaión. No hagan preparaciones con huevos crudos, a menos que ustedes trabajen o estén en algún país donde vendan huevos pasteurizados. Los huevos crudos siempre deben cocinarse, como en este caso en el sabaión. Si yo tuviese un termómetro, yo debería llegar a unos 82 grados centígrados para asegurarme de tener una temperatura apta bromatológicamente, para no tener después problemas con los productos de huevos crudos. Por eso las recetas más tradicionales usaban las yemas crudas o a veces agregaban 2 o 3 claras batidas a nieve, pero eso ya se dejó de hacer. Ya tenemos ahí que marca el batidor un poco la huella
entonces yo ya puedo dejar que la máquina haga el resto del trabajo. Por eso me voy a la batidora y ahí vamos a dejar que esto, vamos a pasarlo todo y lo seguimos batiendo hasta llegar a temperatura ambiente. Con estas cantidades tenemos tiramisú como para una docena de personas, tenemos para mucha gente. Dejamos batiendo hasta que quede espumoso como un sabaión. Entonces vamos a tener las masitas vainillas, la crema a la cual después le vamos a agregar el queso mascarpone y la crema de leche. Y necesitamos un almíbar porque tenemos que mojar o remojar esas masitas vainillas. Entonces, lo que hacemos es un almíbar de café, que en un principio era prácticamente café puro con un poco de algún licor clásico de café, pero que nosotros podemos hacer un almíbar con 150 centímetros cúbicos de agua, 150 gramos de azúcar, es decir, partes iguales, y después agregarle 2 cucharadas soperas de café instantáneo. O si tienen una máquina express, poder hacer varios cafés bien ristretos y agregárselos después al almíbar, o bien hacer el café más común, agreguémosle todo, y vamos a tener entonces ese almíbar de café listo y frío para después remojar las vainillas. Bueno, vamos a ver acá entonces cómo está esta preparación. Se llama aparato a bomba o pata bomba en la pastelería. Y ven, es un sabaión súper espeso el que nosotros logramos. Esto lo vamos ahora a pasar a un bol para después incorporarle el resto de la preparación. ¿Qué es lo que tenemos? Primero tenemos acá el queso mascarpone, que si no consiguen queso mascarpone, busquen algún buen queso crema, no de los más duros, sino algún queso crema que sea así fácil de incorporar luego el sabaión. Y si no, poner una parte de queso crema y una parte de queso ácido, porque es un queso que tiene cierta acidez. Vamos a incorporarle el aparato a bomba de yemas para darle un poco de volumen y por último un poco de crema batida a 3/4 de punto. Entonces esto lo vamos a integrar muy suave y finalmente la crema. Si ustedes van a hacer una torta de tiramisú, en este punto le incorporarían el 1% de gelatina hidratada y después fundida en el microondas o a baño de María. Entonces se sostiene. Como nosotros vamos a hacer el postre el estilo de fuente, entonces no se usaba la gelatina. Incorporamos la crema. Una de las famosas historias del tiramisú viene del Treviso, de la zona del norte, cerca de Venecia, donde se supone que el tiramisú hubiera nacido en un burdel. Entonces que la que regenteaba, digamos, ese burdel les daba un vigorizante y le decía que eso lo iba a levantar, que era tiramisú. Y de ahí viene un poco el nombre, pero se supone que no tenía ni crema ni nada, que era como un café fuerte o algo por el estilo. Pero después se apropiaron del nombre y entonces cuando uno lee en la literatura de dónde viene cada una de las palabras, los de la Toscana dicen que es de ellos por la sopa inglesa, como les dije antes, y los del Véneto y de Treviso dicen que pertenece a esa zona. La cuestión es que el postre está instalado y es difícil de destronar. Tenemos acá el almíbar de café ya frío, al cual le vamos a agregar algún licor de café para darle una nota mucho más intensa en sabor. Tenemos las masitas vainillas, que en Italia se llaman savoiardi, por saboya, y la crema de tiramisú. Para la crema de tiramisú, hacer un sabaión con 8 yemas, 80 gramos de azúcar y 2 o 3 cucharadas de agua. Batir sobre baño de María hasta lograr un sabaión y luego batir hasta llegar a temperatura ambiente. Unir el sabaión a 800 gramos de queso mascarpone. Finalmente, agregar 200 gramos de crema de leche batida a medio punto. Hacer un almíbar de café con 150 gramos de azúcar, 150 centímetros cúbicos de agua y 2 cucharadas soperas de café instantáneo. Llevar a hervor y enfriar. Agregar licor de café o coñac.
entonces a lavarse las manos, a ponerse guantes y armar el tiramisú. En este caso en fuente, pero también podemos hacerlo individual. Y si quieren, pueden hacerlo en forma de una torta, agregándole gelatina a la crema. La forma es súper casera, embeber las vainillas, ir acomodándolas por capas y después la crema. Hay quienes le rayan chocolate en el medio, pero lo clásico es nada más que esta preparación así. Entonces, completamos con la crema. Tenemos acá un postre súper familiar, ¿no es cierto? Y después necesitamos un buen cacao amargo. Si no consiguen un buen cacao amargo, es preferible, como les decía antes, rallar chocolate. Pero si consiguen un cacao oscuro con buen sabor a chocolate, con eso solamente lo van a terminar. Es fundamental porque la preparación es dulce, el almíbar, las vainillas, todo conjuga hacia lo dulce. Entonces necesitamos ese toque de amargo que le va a proporcionar el cacao. Así que frío, lógicamente, antes de consumirlo para que quede realmente lindo. Si quieren le ponen 2 o 3 de estas mismas vainillitas que habían usado de decoración y ya podemos llevarlo directamente a la mesa. Recuerden, pero un poco de frío y después directo a la mesa. Entonces, tenemos ya el tiramisú en versión familiar y también en versión individual, porque a veces para una mesa más elegante o para un restaurante podemos utilizar las tazas para armarlo. Las masitas vainillas, la crema de tiramisú con su almíbar de café súper fuerte nos dan este resultado de un postre clásico. Y recuerden que en todo postre siempre hay una masa por detrás escondida. Y eso es lo que nosotros vamos a ir develando capítulo a capítulo. Nos vemos. Gracias.